tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy estaremos continuando con esta serie de videos relacionados con el examen Exani 2, el cual es un examen dirigido para todos aquellos estudiantes los cuales desean ingresar a una de las carreras relacionadas con las ciencias de la salud. En este video estaremos hablando específicamente del módulo de premedicina, el cual corresponde a la salud pública y la medicina comunitaria. En este video en específico estaremos continuando con el tema de la triada ecológica, hablando específicamente sobre el huésped, que es uno de los componentes que se encuentran constituyendo a dicha triada ecológica. Así que si no has visto los videos anteriores en los cuales estuvimos hablando sobre el agente causal y sobre un video en el cual hablamos sobre una pequeña introducción a la triada ecológica, te recomiendo que los veas antes de continuar con este video para que de esta manera puedas complementar de la mejor forma este tema. Y bueno, como en todos los videos, siempre estaremos comenzando con el temario, en el cual estaremos indicando el tema en el que nos encontramos actualmente en relación con el temario de Exani 2. A su vez, también estaremos mencionando la bibliografía de la cual hemos obtenido toda esta información para realizar este video. En este caso va a pertenecer a la bibliografía que nos proporciona la guía para el examen Exani 2. En este caso estamos utilizando la bibliografía correspondiente a los módulos de principios de epidemiología para el control de enfermedad, también conocido como el MOPESE 2, y por otra parte también estaremos utilizando el libro de las ciencias de la salud, séptima edición, Higashida Hirose. Y bueno, vamos a comenzar de una vez con este tema. Aquí en esta parte les estaré mostrando un diagrama en el cual estamos indicando los componentes de la triada ecológica, para de esta manera hacer mención que ya hemos hablado acerca del agente causal y que bueno, en este video estaremos hablando sobre todo lo correspondiente al huésped. Y bueno, para hablar de huésped es muy importante que tengamos una definición clara acerca de lo que es un huésped. Para hablar de huésped les estaré presentando aquí dos definiciones, las cuales las hemos obtenido de la bibliografía que previamente ya les he mencionado. La primera de ellas nos dice que un huésped va a ser cualquier ser vivo que en circunstancias naturales permita la subsistencia o el alojamiento de un agente causal de enfermedad. Mientras que en la segunda definición tenemos que un huésped es una persona, es un animal vivo, incluyendo las aves y los artrópodos, que en circunstancias naturales permite la subsistencia o el alojamiento de un agente infeccioso. Ahora bien, si analizamos estas dos definiciones, podemos darnos cuenta que una definición se va a encontrar complementando a la otra. En la primera de ellas nos dice que un huésped va a ser cualquier ser vivo, mientras que en la segunda definición nos habla de que un huésped puede ser una persona, puede ser un individuo, puede ser un animal vivo, que puede incluir a aves, que puede incluir artrópodos, el cual en circunstancias normales va a estar permitiendo la subsistencia o el alojamiento de un agente causal de enfermedad. Una vez que hemos definido qué es el huésped y cuáles son sus definiciones, tenemos también que saber que el huésped se va a encontrar presentando las siguientes características. Más específicamente tenemos que el huésped va a estar presentando 9 características. Estas 9 características van a estar haciendo que el huésped pueda ser más propenso o más vulnerable a desarrollar un tipo de patología o de enfermedad en particular. Para hablar de estas características, pues vamos a estar iniciando con la estructura genética. Dependiendo de la estructura genética del huésped, este podría estar presentando algunas alteraciones o modificaciones genéticas que podrían estar condicionando a la aparición de determinadas patologías o determinadas enfermedades, como lo tenemos aquí en algunos ejemplos. Tenemos como primer ejemplo la hemofilia, el daltonismo, que muchas veces o en algunos otros sitios hemos escuchado hablar de estas patologías, y por último tenemos a la hipertensión arterial sistémica. Estos vendrían a ser ejemplos de enfermedades o de patologías que son causadas o que más bien aparecen en individuos en los cuales presentan cierta predisposición para desarrollarla. En este caso sabemos que son o las denominamos como enfermedades hereditarias, aquellas enfermedades en las cuales, bueno, pues nuestros parientes más cercanos muy probablemente pudieron haber desarrollado esta patología o esta enfermedad, y es de esta manera en la cual nosotros también seríamos más propensos a desarrollar también
alguna patología que se encuentre dentro de la genética familiar. Nosotros podemos darnos cuenta si el paciente que tenemos delante de nosotros es vulnerable a desarrollar o tiene una mayor probabilidad de desarrollar hipertensión arterial sistémica como consecuencia de sus antecedentes genéticos, de sus antecedentes heredofamiliares. Entonces, si hemos detectado a un paciente que sí tiene antecedentes heredofamiliares, tiene una historia de eventos cardiovasculares, pues bueno, nosotros lo que tendríamos que hacer es prevenir dichos eventos vasculares, como pues indicándole a nuestro paciente cuáles son esos factores de riesgo que, aunado a la predisposición genética, pueden contribuir a que se presente en mayor medida una patología. En este caso, si hablamos de hipertensión arterial sistémica, ¿qué le estaríamos diciendo al paciente? Bueno, en el caso de que tenga obesidad, tendríamos que recomendarle al paciente que realice ejercicios de manera más rutinaria, que también modifique los hábitos dietéticos, que es muy importante, la ingesta elevada de sal, los alimentos altos en grasas saturadas. Estaríamos diciendo también que evite de alguna manera el tabaquismo o que evite también el alcoholismo, para que de esta manera no aumente la probabilidad o el riesgo de que él pudiera estar desarrollando hipertensión arterial sistémica. Y en el caso de que ya sea un paciente hipertenso, bueno, indicarle el tratamiento adecuado para que de esta manera podamos mantener bajo control sus niveles de tensión arterial. No voy a seguir profundizando más en estas patologías porque quizás no sea necesario, solamente con que ustedes sepan que el huésped se hace más susceptible o más predispuesto a desarrollar una patología en particular cuando su estructura genética se encuentra involucrada. Por otra parte, tenemos que la segunda característica que puede presentar el huésped y que lo hace más vulnerable o que hace que aumente su predisposición a una enfermedad es la raza o la etnia. Para esto tenemos que ciertas enfermedades se van a estar presentando con mayor frecuencia en determinadas razas. Aquí tenemos un ejemplo en el cual estamos haciendo mención de una patología, la cual es la denominada anemia de células falciformes. Esta patología correspondiente a anemia va a ser mucho más frecuente o va a ser mucho más probable que la encontremos en aquellos pacientes los cuales pertenecen a la raza negra. Es en estos pacientes o en estos individuos en los cuales se ha demostrado que la anemia de células falciformes tiene una mayor predisposición. Por otra parte, también tenemos que no solamente las alteraciones genéticas o la raza étnica se va a encontrar involucrados para que un paciente pueda desarrollar una patología o una enfermedad en particular, sino que también tenemos que la edad es una característica importante y es una característica que hace que el paciente tienda a presentar algunas patologías propias de la edad, como por ejemplo tenemos aquí el padecimiento de ciertas enfermedades relacionadas con la edad del huésped. Cada uno de los individuos en sus determinados grupos de edad vamos a tener que hay enfermedades que van a ser mucho más frecuentes en una edad determinada. Por ejemplo, si tenemos a los pacientes adultos mayores, tenemos que, generalmente el paciente adulto mayor va a estar presentando con mayor frecuencia enfermedades relacionadas con la hipertensión arterial sistémica, con la diabetes mellitus, mientras que tenemos otros grupos de edad, por ejemplo, en los niños preescolares y escolares, en los cuales vamos a tener otras enfermedades que se van a estar presentando con mayor frecuencia, como lo son la varicela y el sarampión, que van a ser características de este grupo de edad. También tenemos otro ejemplo, los pacientes que van entre 1 a 44 años, tenemos que una de las causas importantes que estaría causando o alterando de alguna manera al huésped son los accidentes. Aquí estamos hablando acerca de un evento traumático el cual pues va a ocasionar lesiones y que de alguna manera va a poner en riesgo la vida del paciente. También tenemos como tercer ejemplo que en las mujeres, sobre todo en las pacientes mayores de 40 años, siempre hay un aumento en la probabilidad de que estas pacientes pudiesen estar presentando algún tipo de cáncer. Por eso es muy importante y hemos escuchado muchas veces hablar sobre la prevención de diversas enfermedades. Al saber nosotros
que un determinado grupo de edad es más vulnerable a desarrollar una enfermedad o patología, es la manera en la cual nosotros podemos poner en práctica nuevos esquemas de prevención que nos permitan poder disminuir las cifras o poder disminuir la aparición de ciertas enfermedades en determinados grupos de edad. Por su parte, tenemos que otra de las características es el sexo. Muchas veces hemos escuchado hablar de que hay enfermedades que son mucho más frecuentes en hombres que en mujeres. Esto va a estar involucrado con una de las características del huésped. Ciertas enfermedades se van a estar presentando con mayor frecuencia en un sexo o en el otro. Para ello aquí tenemos un ejemplo. En los hombres es mucho más frecuente que se presente el cáncer pulmonar como consecuencia de los hábitos tabáquicos. Y por otra parte tenemos como ejemplo que en las mujeres va a ser mucho más probable que encontremos este tipo de patologías, colecistitis y fiebre reumática. No quiere decir que no haya hombres que tengan colecistitis o que presenten fiebre reumática, sino que se ha documentado mediante análisis, mediante estudios estadísticos, los cuales refieren que, generalmente la colecistitis se presenta con mayor frecuencia en mujeres o que el cáncer de pulmón se presenta generalmente con mayor frecuencia en hombres. Entonces, esta vendría a ser la característica correspondiente al sexo. Continuamos. Por otra parte, tenemos que otra de las características que va a estar relacionadas con el huésped es la integridad anátomo-funcional, ¿sí? Estamos hablando de anatomía y de función. Si se ve alterada la anatomía, la función también se vería alterada. Por consiguiente, tenemos que hay enfermedades que se van a estar presentando durante el desarrollo evolutivo del huésped, ¿sí? Al hablar de huésped, también hablamos de su desarrollo. Entonces, aquí tenemos como ejemplo las malformaciones que se pueden llevar a cabo o que se pueden producir en el embrión cuando éste todavía se encuentra en etapas tempranas de su desarrollo. Esto ocurre cuando la madre es infectada por el virus de la rubiola en los primeros meses del embarazo. Tenemos que hay enfermedades que puede contraer la madre, pero que estas pueden ser transmitidas al embrión. Tenemos que la rubiola es una de esas patologías. Tenemos que la rubiola en el embrión se va a encontrar causando o va a ser causante de una serie de alteraciones anatómicas. Estas alteraciones anatómicas, aquí les he puesto un ejemplo a grandes rasgos sobre lo que significa esto. Tenemos la microcefalia, tenemos la presencia de cataratas y tenemos aquí la presencia de alteraciones en la comunicación aurículo-pulmonar. A nivel del corazón también habría algunas alteraciones por consecuencia de este virus de la rubiola que afecta a la madre y que por consiguiente estaría afectando al embrión. Ahora bien, continuemos con otra de las características que puede estar presentando el huésped. Tenemos que es el grado de nivel de inmunidad, ¿sí? Para esto, aquí tenemos un esquema de vacunación en el cual podemos observar cómo es que se encuentran todas las vacunas, contra qué agente causal estarían actuando y cuál es la edad apropiada, así como la dosis adecuada que debemos de estar administrando al huésped, que en este caso generalmente es a los niños, y en el caso de las vacunas de la influenza, recordemos que a los mayores de 65, en algunas ocasiones hemos escuchado hablar acerca de la vacunación de los adultos mayores de 65 años para la influenza, ¿sí? Pero también podemos mencionar el sarampión, la rubiola, las vacunas que generalmente vienen integradas en el esquema de vacunación. Y entonces el nivel de inmunidad determina si el individuo puede o no enfermarse de una determinada patología, como las que hemos mencionado. El hecho de poder adquirir la inmunidad pasiva por medio de la vacunación es la seguridad o protección que tiene el huésped ante una enfermedad en particular. Entonces, cada vacuna se va a encontrar dirigida a una enfermedad en particular. Y para ello es importante que contemos con nuestro esquema de vacunación completo para que de esta manera pueda disminuir la probabilidad de que nos contagiemos de alguna de las enfermedades o de alguna de las patologías que buscamos prevenir mediante la inmunización.
Y bueno, por otra parte, tenemos el estado nutricional del huésped. El estado nutricional del huésped también condiciona la aparición de enfermedades o la aparición de patologías. Tenemos que el estado de nutrición del huésped, cuando es inadecuado, este va a estar constituyendo una enfermedad. Si el huésped no tiene una alimentación adecuada, esto puede condicionar a la aparición de una enfermedad, una patología. Tenemos aquí unos ejemplos. El primer ejemplo tenemos, si el paciente es un paciente que no ingiere vitaminas o minerales, pues bueno, tenemos un paciente que va a presentar deficiencia de vitamina C. La deficiencia de vitamina C estaría ocasionando una enfermedad que denominamos como escorbuto. El escorbuto es ocasionado o se presenta en pacientes que no ingieren los niveles adecuados de vitamina C. Por otra parte, tenemos el segundo ejemplo, que es la de nutrición, que viene a ser el ejemplo más claro de alteración o de un estado nutricional inadecuado, en el cual hay una carencia de los nutrientes básicos para el desarrollo del individuo, como lo es la desnutrición. Por otra parte, tenemos el otro extremo, en el cual tenemos como ejemplo la obesidad. La obesidad, por su parte, pues es esa alteración en el estado nutricional, el cual involucra una excesiva ingesta, sobre todo de azúcar, de grasas saturadas, polisaturadas, los cuales vienen a ser ocasionantes de múltiples enfermedades metabólicas. Y bueno, tenemos por otra parte el aspecto psicológico del huésped. El aspecto psicológico del huésped también vendría a ser otra de las características importantes que presenta el huésped para de alguna manera tener tendencia o poder desarrollar una patología en particular. Es importante en la aparición de enfermedades mentales y físicas. Ejemplo de algunos aspectos de algunas enfermedades psicológicas, como lo son la amnesia con alteraciones de tipo psicológicas, básicamente. Como lo habíamos mencionado en el segundo tema o el primer tema de esta serie de videos, hemos hablado acerca de la salud mental, la cual es muy importante para que el individuo pueda desarrollarse de manera óptima en el medio en el cual vive, y que bueno, que esto también va a estar trayendo consigo un estado de bienestar, el cual todos los individuos debemos de contar con él para de alguna manera poder desarrollarnos y poder llevar a cabo nuestras actividades de la mejor manera posible. Y bueno, por último tenemos los hábitos del huésped. Los hábitos del huésped, aquí generalizamos una gran cantidad de factores de riesgo que contribuyen o que hacen que el paciente sea mucho más propenso o que haya una mayor probabilidad de que desarrolle enfermedades en particular. Tenemos que los hábitos del huésped se van a encontrar favoreciendo a la aparición de ciertas enfermedades infecciosas. Tenemos aquí como ejemplo que la falta de higiene personal pues va a ser un hábito del huésped, un factor de riesgo bastante importante para desarrollar enfermedades infecciosas. Falta de lavado de manos, que en este caso es muy importante el lavado de manos. Ya lo hemos visto a través de esta patología que se encuentra actualmente afectando al mundo, y que tenemos que una de las maneras en las cuales podemos evitarlo es efectuando el lavado de manos de manera frecuente, para que de esta manera podamos disminuir este factor de riesgo. Por otra parte, también tenemos que la ingesta de alimentos en mal estado, alimentos que no se encuentran cocidos o que presentan algún grado de descomposición, vienen a ser los principales factores o los principales ocasionantes de intoxicaciones alimenticias. Y por último tenemos al tabaquismo, que el tabaquismo viene a ser un importante factor de riesgo para sobre todo la hipertensión arterial sistémica, para las enfermedades relacionadas con el sistema cardiopulmonar, como son por ejemplo corazón, pulmón, y que va a estar relacionado con este tipo de patologías. También tenemos que se va a encontrar involucrado con las lesiones arteriales, como son la aterosclerosis, pero no vamos a seguir profundizando más en esto. Lo que ustedes en este punto necesitan saber es lo que les he presentado en las diapositivas, los hábitos del huésped, ¿sí? Hay hábitos que van a estar favoreciendo la aparición de enfermedades. Y bueno, hemos llegado al final de este video. Como siempre, te doy las gracias por acompañarme en toda esta serie de videos. En el próximo video estaremos continuando con el tema de triada ecológica, haciendo énfasis en el tercer componente de dicha triada, que es el medio ambiente. Así que si te ha gustado este video, por favor no olvides apoyarnos dándole un like a este video, suscribiéndote al canal o haciendo algún comentario con alguna duda o sugerencia que tengas con respecto a este video. Y por qué no, si gustas también lo puedes compartir con tus amigos o compañeros que también se encuentren estudiando para este examen. Sin más por el momento, me despido, nos vemos en el próximo video.